Megilat Rut. Vayehi bimei shefot hashoftim, vayehi rav ba'aretz. Ocurrió en los días que los jueces estaban juzgando y hubo hambre en la tierra, quiere decir en Eretz Israel. Vamos a ver un poco más y volvemos ahorita. Vayelech ish mi Beit Lechem Yehuda, y fue un hombre de Beit Lechem Yehuda, de esa ciudad, Lagur Bisdei Moab, a vivir en Sdei Moab. Moab quiere decir cruzando el Yardén, quiere decir salir de Eretz Israel. Hu veishto shnei banav, él y su esposa y sus dos hijos. Que aquí explica Rashi que estamos hablando en los días antes de que empiece a reinar un rey en Israel, antes de Shaul incluso, que es los días de los shoftim, de los jueces. Y el Malbim explica que no solo eso, sino que estamos hablando en un momento entre juez y juez. Quiere decir que en esos días no había juez, quiere decir, no había un juez que estaba por encima de todos. Normalmente, en los días de los jueces había un juez por encima de todos, y él ponía la ley, hacía que las cosas se hagan de la manera correcta. Pero en estos momentos no había esa cabeza, estaban entre un juez y otro, y la paz, la tranquilidad estaba en peligro todo el tiempo. Quiere decir que cada uno hacía lo que quisiera, no había rey, no había cabeza visible. Que explica Rashi que esto está hablando justo cuando va a entrar Boaz, él se va a poner a la cabeza de todos, que Hazal lo llaman Avtzan, pero la cabana es Boaz, que Boaz es el personaje, ahorita vamos a ver. El Malbim aquí explica que este primer pasuk te está diciendo por qué Elimelech, que es este Ish, por qué abandonó Israel. ¿Por qué? Porque estamos hablando en esos días de, número uno, no había un shofet visible y las cosas estaban no muy tranquilas, y número dos, había hambre en la tierra y él era el más rico de todos en el pueblo de Israel en esos días, y él era el Parnés. Parnés quiere decir que él se encargaba de ayudar a todo el que necesitaba, hasta este momento que él decide que se va. ¿Por qué se va? Porque número uno, no hay ley, y número dos, hay hambre, y tiene miedo que los pobres le lleguen en avalancha y le vayan a quitar todo. Entonces tiene miedo y se va. Que vamos a ver que va a recibir castigo, no se debió ir. Ahorita vemos. Hasta este momento él era el benefactor de todos. O sea, había otros ricos, muchos, pero era el más grande de todos. Por eso dice Ish. Ish quiere decir el máximo, el más grande. ¿Y por qué abandonó? ¿Por qué se fue? Porque tuvo esos miedos. Pero incluso así no se debió ir. Vamos a ver que va a recibir castigo. Veshem Haish Elimelech, Veshem Ishto Naomi, Veshem Shenei Banav, Machlon Vechilion Efratim, todos Efratim y Beit Lechem Yehuda. Dice el pasuk, el nombre de este hombre que estamos hablando es Elimelech, y su mujer es Naomi, y sus dos hijos son Machlon y Gilión. Ellos son Efratim y Beit Lechem Yehuda. Que Efratim, Rashi dice, quiere decir importantes, o que son de Efrat. Efrat es Beit Lechem, como dice en el pasuk, Jacob dice sobre la muerte de Rachel, dice que la enterré en Efrat y Beit Lechem. Efrat se llamaba inicialmente y después se llamó Beit Lechem, por eso se llaman Efratim, porque vienen de Beit Lechem. Y el Malbim trae todavía otra cosa, y es que la esposa de Caleb ben Yefuné se llamaba Efrat, y era una mujer muy importante, y esta familia, Elimelech, viene de esa familia, Efratim, por eso le llaman Efratim, porque son así Yohasim, de esa familia Efratim. Mi Beit Lechem Yehuda, de ahí, Vayavou Sdei Moab Veyihiyu Sham, y llegaron a Sdei Moab y estuvieron allí. Que dice el Malbim aquí, que aquí vemos un cambio. Al principio dijo Lagur Bisdei Moab. Lagur Bisdei Moab, la cabana es como extraños. Lagur quiere decir vivir, pero no establecerse.
forastero y no establecido. Pero aquí en este pasuk ya dice que Vayavu Sdei Moab Vayehiyu Sham, que aquí ya empezó el primer o el segundo error. El primer error fue irse, pero fue con cabana de estar por un rato ahí mientras se va el hambre. Pero cuando llegaron ahí se decidieron quedar, se decidió Elimelech quedar. Vayehiyu Sham, se quedaron. Entonces enseguida dice Vayamot Elimelech Ish Naomi, y murió Elimelech, el hombre de Naomi. Aquí el Malbim explica que es cierto porque hizo mal. Ese fue el pecado del abandonar Israel, la tierra de Israel. Ahora, si se hubiera ido por un rato, pudiera haber hecho teshuvah y volver a Israel antes de que le caiga el golpe. Pero cuando decidió quedarse, primero recibió golpe en su riqueza, porque Akadosh Baruj Hu no castiga directamente a la persona, sino que primero le manda castigo a través de su parte material. Por esa parte recibió castigo. Quiere decir que él, al ver que estaba perdiendo su riqueza, debió haber entendido que algo está mal y tiene que hacer teshuvah y volver a Israel. Pero no volvió, y por eso Vayamot, por eso murió, terminó muriendo él. El Malbim explica que se hizo pobre completamente, hasta el punto que el pasuk dice que se murió ¿quién? Elimelech, el hombre de Naomi. O sea, eso era toda su importancia. Naomi se hizo conocida ahí en Sdei Moab, y Elimelech llegó a una pobreza tan grande que era el esposo de Naomi, hasta ese punto, el hombre de Naomi. Vatishaer hi, y quedó ella, Ushnei Baneja, y quedó ella y sus dos hijos. Que nosotros, antes de dejar esto que hemos visto hasta ahora, vimos que ¿quién es el mayor? Mahlón es el mayor. Por eso lo llama así, Mahlón de Gilión. Mahlón es el grande y Gilión es el segundo. Y ellos quedaron vivos. Ahora dice Vayis'u, el siguiente pasuk, Vayis'u lahem nashim moabiyot. Y entonces se tomaron para ellos mujeres de Moab. Shem ha'achat Orpa, ve Shem ha'sheinit Ruth. El nombre de la una es Orpa y el nombre de la segunda es Ruth. Vayishvu Sham ke'eser shanim, y se sentaron ahí, quiere decir, se establecieron ahí unos 10 años, hasta que vamos a ver que murieron los dos. Pero por lo pronto, más adelante vamos a ver que Ruth es la esposa de ¿quién? De Mahlón. Mahlón es el más grande, como ya dijimos, pero trae a Orpa de primera. Shema Hat Orpa ve Shema Sheinit Ruth. Y ojo que Hazal hablan de Orpa, que era mala, personaje problemático, que más adelante hablamos de eso. Pero aquí dice el Malbim que este pasuk está insinuando varios pecados que cometieron estos jóvenes. Número 1, se casaron sin convertirlas, y por eso dice Orpa. Orpa es un nombre de no judía. Normalmente una que se convierte le cambian el nombre. Hay Ruth, cuando se convirtió no le cambiaron el nombre, Ruth se quedó Ruth. Eso el Malbim me explica que en Nahón no le cambiaron el nombre, pero eso preguntan Hazalen, preguntan Mai Ruth, ¿por qué se llama Ruth? Porque no le cambiaron el nombre. Y Hazal explican ahí que no le cambiaron el nombre porque de ella salió David, que es Shariut Shel Israel. Seguramente los sabios de ese momento dijeron, no, tú te tienes que quedar con ese nombre para que lo tengas. Pero en todo caso, ese fue el primer error. El primer pecado fue que se casaron con ellas sin convertirlas. Y también en la Shon Vayis'u. Vayis'u debió decir Velakhu, que es la Shon Kiddushin, etc. Dice Vayis'u, que es una manera de decirlo cuando se trata de nupcias que no son según la ley. Número 2, otro error, que el chico se casó primero. Por eso dice Shema Hat Orpa. Orpa es la esposa de ¿quién? De Gilión, del chico. O sea que eso muestra que no hay derejeres. El grande se debe casar primero normalmente. Hay excepciones, pero lo normal es que el grande se case primero. Aquí el chico saltó y se casó primero. Si hubiera sido al revés, Mahlón
se hubiera casado de primero con Ruth, entonces hubiéramos entendido que Mahlón vio la grandeza de Ruth y la tomó como sea. Dijo, esta es la mujer ideal. Y Gilión, que vio que mi hermano grande se casó con una supermujer, entonces yo también. Y se equivocó, se casó con Orpa, pero en el orden correcto. Ahí ya hubiera sido más entendido lo que ocurrió. Pero él saltó de primero y se casó con Orpa, y después vino Mahlón, que pareciera que está siguiendo a su hermano, y se casó sin convertir a Ruth. Ese fue el error de él. Y ahora ellos deciden quedarse ahí, establecerse. Primero era Elimelech el que tenía cabana de quedarse, y después también los hijos se decidieron quedar ahí. ¿Y qué pasó? Vivieron 10 años más. Y murieron también ellos, Mahlón y Gilión, aquí en el orden que debe ser, Mahlón el mayor y Gilión el segundo. Que Hazal aquí también dicen, Gam viene a agregar que primero Hashem los golpeó a través de sus bienes materiales, pero dice Gam Sheneihem, y después a ellos, una vez que no hicieron chubá a ellos, y quedó la Isha, quiere decir Naomi, sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo.